Muy buenos días a todas y todos. Un gusto saludarlas y saludarles. Esta mañana continuamos con el desarrollo de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas al cincuentenario de la publicación del libro Poemas de la Izquierda Erótica de Ana María Rodas y a los 75 años de la publicación del libro La Ruta de su Evasión de Yolanda Aureamuno. Estas jornadas, organizadas por el Departamento de Letras y realizadas de manera virtual, pues tienen a bien, luego de la lección inaugural disertada por el doctor Dante Leano y por la doctora Aida Toledo, pues reunirnos en esta mesa respecto a la figura de Yolanda Aureamuno. La mesa tiene como nombre Yolanda Aureamuno, la mujer y el mito, y en esta mesa participarán el magíster Iván Molina Jiménez, el magíster Juan Pablo Morales Trigueros y el doctor Jonathan Piedra Alegría. A continuación, me permitiré dar lectura a la hoja de vida de el magíster Iván Molina Jiménez para luego así dejarlo en el uso de la palabra y cada uno de los ponentes tendrá esta mañana 20 minutos para disertar su ponencia. La hoja de vida del maestro Iván Molina Jiménez dice así: maestro de Historia de la Universidad de Costa Rica, en donde se desempeña como catedrático de la Escuela de Historia e investigador del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas. Algunos de sus premios y reconocimientos destacados son el Premio Aquileo Echeverría de Historia del Ministerio de Cultura de Costa Rica en 1991, Premio Academia de Geografía e Historia de Costa Rica en 1992, Premio al Investigador en Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica 2015, Premio Luis Ferrero de Investigación Cultural del Ministerio de Cultura de Costa Rica en el 2016. Este es un brevísimo resumen de la hoja de vida del maestro Iván Molina Jiménez, quien esta mañana tendrá bien presentarnos la ponencia Yolanda Aureamuno, de reina de belleza a escritora. El tiempo es suyo, maestro, por favor, adelante. Muchas gracias. Agradezco la invitación para estar aquí con ustedes y también pues, un saludo a todas las personas que nos acompañan. Yo voy a referirme básicamente a lo que he llamado las inserciones mediáticas de Yolanda Oriamuno y cómo esto, digamos, ha influido tanto en la forma como se ha considerado la vida de Yolanda, así como también, digamos, en la forma como se ha valorado su obra. Lo primero que yo quisiera señalar es que en relación con Yolanda ha circulado muchísima información inexacta y que mucha de esta información inexacta de alguna forma fue promovida por la propia Yolanda, en el sentido de que ella hizo un esfuerzo claramente deliberado por administrar la memoria en torno a su vida y su obra. En este sentido, quisiera resaltar que buena parte de lo que conocemos sobre Yolanda corresponde a su último periodo de inserción mediática, que es donde ella procuró, digamos, que las luces se enfocaran, mientras dejaba en la sombra sus otros dos periodos de inserción mediática, los cuales han sido muy poco conocidos y en general han sido pasados por alto. Esta foto que ustedes están viendo ahora es una foto de 1931, que es donde aparece Yolanda. Yolanda es la que aparece en medio de, de las tres muchachas que están de pie. Ella tiene aquí 15 años y la foto se toma en el Palacio Municipal de Alajuela durante las celebraciones alrededor del nacimiento de Juan Santamaría, del centenario del nacimiento de Juan Santamaría, el héroe nacional de Costa Rica. Esta es la primera foto que se publica en un medio de comunicación importante en Costa Rica y que
por decirlo así, inicia la primera inserción mediática de Yolanda. En este momento, 1931, Yolanda, que proviene, digamos, de una familia de recursos muy modestos, aunque está emparentada con familias costarricenses de abolengo, está por iniciar lo que podríamos llamar su inserción en el mundo elegante josefino. Entonces, esta foto, digamos, resulta estratégica en lo que sería ese proceso, pues es la foto que da a conocer a Yolanda. Vamos a ver ahora una segunda foto de 1932. Un año después, ya Yolanda se convierte en la reina de belleza de la cuarta exposición de artes plásticas. Es decir, a los 16 años, ella se está convirtiendo ya en una figura pública bastante conocida, con relación con, por ejemplo, grupos de intelectuales y de artistas. Este proceso de inserción mediática va a culminar al año siguiente, en 1933, cuando, podemos ver la siguiente foto, Yolanda compite por el título de señorita Costa Rica, y aquí la vemos en el margen izquierdo abajo, en uno de los desfiles relacionados con ese concurso de belleza. Aunque ella no lo gana, Yolanda se convierte en la candidata del periódico La Hora, y gracias a esto, no solamente resulta ser una de las finalistas, sino que también pues se convierte en una figura, digámoslo así, de alcance nacional. Obviamente aquí nacional entre comillas, puesto que es un alcance, digamos, limitado a los sectores urbanos, medios y altos de las ciudades principales de Costa Rica. En este momento, Yolanda tiene ya una inserción plena en estos círculos de elegantes josefinos, y durante el año 1933 y 1934, ella participa de manera sistemática en diversas actividades culturales y sociales, todo lo cual es debidamente, digamos, reportado por los periódicos costarricenses. Digamos, esta primera inserción de Yolanda en los medios de comunicación empieza a declinar hacia 1934, un poco más hacia 1935, y ya hacia finales de 1935, inicios de 1936, Yolanda, digámoslo así, está procurando una reinvención, digámoslo de esta forma, de su inserción mediática, ya no como reina de belleza, sino como escritora. Aquí es importante señalar que hay una cierta visión de Yolanda como siempre escritora, siempre intelectual, y esa visión no se corresponde con los hechos. Si nosotros analizamos lo que fue la trayectoria de Yolanda en términos académicos, Yolanda estudia en un colegio público, el Colegio Superior de Señoritas, pero en finales de 1931, ella no escoge la opción académica, es decir, que le habría permitido tener un bachillerato de enseñanza media y con ello la posibilidad de hacer educación superior, sino que más bien ella escoge la opción comercial, es decir, para ser secretaria, contadora, etcétera, y poder, digamos, insertarse más rápidamente en el mercado laboral. En este sentido, entonces, es importante resaltar que realmente Yolanda
desde el punto de vista de la educación formal, no tuvo un proceso realmente de intelectualización, puesto que los cursos, digamos, más intelectuales en la segunda enseñanza costarricense correspondían a los 2 últimos años de colegio, y Yolanda no lo llevó por llevar los cursos comerciales. Entonces, su primer, digamos, acercamiento a la escritura más bien corresponde a lo que sería, digamos, como un tipo de formación autodidacta, guiada en un primer momento por Joaquín García Monge, el célebre director de el repertorio americano. Esto ocurre como hacia finales de 1935, inicios del 1936, y ya en el 36 pues aparecen los primeros artículos de Yolanda en el repertorio americano. Ahora, esta reinvención de Yolanda como escritora rápidamente va a adquirir, digamos, un giro inesperado debido a el acercamiento de Yolanda al Partido Comunista Costarricense. Aquí vamos a ver una nueva foto de Yolanda, que es de 1938, que muestra claramente, digamos, la diferencia con las fotos, digamos, más glamorosas de antes. Aquí más bien ella tiene, digamos, se presenta de una manera muchísimo más sobria, ¿verdad? Y esto corresponde mucho con la imagen, digamos, que ella estaba construyendo como una intelectual vanguardista vinculada con el Partido Comunista. Aquí, como lo señala correctamente Ruth Cubillo, Yolanda pasa de unos primeros escritos donde ella, por ejemplo, tiene poca sensibilidad en relación con las condiciones de vida de los sectores populares, a escritos donde ella más bien se muestra, digamos, más empática con este tipo de sectores, y además empieza a asumir una actitud crítica en relación con el sistema político costarricense. Es muy importante señalar que en el marco de este acercamiento con los comunistas, Yolanda se integra al informal taller literario que habían montado los comunistas y que era dirigido por Carmen Lira para producir narrativas escritas por personas de clase trabajadora, tomando como base sus experiencias de vida. De este taller, pues el caso más conocido es el del escritor Carlos Luis Falles, autor de Mamita Yunay. Pero acá lo importante que quiero resaltar ahora es que Yolanda, digamos, forma parte de ese proceso en donde lo que se está procurando es que las personas escriban literatura a partir de sus experiencias de vida. Algo que Yolanda también va a hacer, pero no, digamos, basada en sus experiencias de clase trabajadora que realmente no tenía, sino más bien en sus experiencias de joven de clase media. Esta segunda inserción mediática de Yolanda va a finalizar hacia finales del año 1940, cuando Yolanda participa en el concurso de la primera, de la primera novela latinoamericana, convocado por la editorial Farrar and Reichert de Nueva York, concurso en el cual ella queda entre los 3 finalistas, y eso provoca que ella se rebele contra el jurado. Yolanda participa en este concurso con su primera novela, Por Tierra Firme, y al no haber una novela ganadora, Yolanda se manifiesta públicamente contra el jurado por no haber singularizado un ganador, sino escoger 3. En este marco, además, el jurado descalifica la novela de Carlos Luis Falles, Mamita Yunay,
que también se había presentado al concurso, y los comunistas entonces responden a eso, básicamente utilizando la novela de Yolanda para tratar de exaltar la novela de Fallas. Es decir, instrumentalizan por tierra firme para señalar que frente a por tierra firme, Mamita Yunay no desmerece. Esto molesta también muchísimo a Yolanda y la lleva a una ruptura con los sectores de izquierda a los que ella se había integrado, y durante un periodo de aproximadamente 2 años, más o menos de 1941 a 1943, Yolanda deja de publicar. Cuando vuelve a hacerlo, ella, en el marco de lo que sería su tercera inserción mediática, aquí podemos ver la foto siguiente, en donde Yolanda más bien se presenta como una mujer profesional y se define como una escritora psicoanalista. Es acá también donde Yolanda profundiza, durante este periodo, donde Yolanda profundiza su ruptura con los círculos intelectuales costarricenses. En lo inmediato, esa ruptura se manifiesta claramente en su relación con los comunistas, no solamente porque Yolanda deja de tener relación con ellos, sino porque inicia una tendencia sistemática de descalificar lo que ella llama la literatura folclorista. Es decir, lo que Yolanda llama literatura folclorista es ni más ni menos que la literatura social que estaban promoviendo los comunistas. Desde este punto de vista, Yolanda se convierte no solamente en la primera crítica de esa literatura, sino que también se convierte en la primera, digamos, autora en liderar un enfoque diferente de la literatura, en este caso un tipo de literatura más bien intimista. A pesar de esto, sin embargo, es importante señalar que lo aprendido con los comunistas se mantiene en la literatura de Yolanda. Por ejemplo, Por Tierra Firme es una novela que, aunque está desaparecida, por lo poco que sabemos de ella, es una novela que recupera las experiencias de vida de Yolanda, algo que se va a repetir también en sus próximos intentos de novela, e igualmente en la única novela que ella termina publicando, que es La Ruta de su evasión. En este periodo, Yolanda, como decía antes, rompe en primer lugar con los comunistas y poco a poco va rompiendo también sus vínculos con el resto de la intelectualidad costarricense, excepto con Joaquín García Monge. Es en este marco entonces donde Yolanda se va en un primer momento a México, luego a Guatemala y termina nacionalizándose guatemalteca. De hecho, en una famosa carta que ella le escribe a García Monge, ella le dice que que ha dejado de ser costarricense y que ahora es guatemalteca. Es muy interesante esta carta porque realmente la forma, digamos, en que Yolanda responde frente a lo que fue ese conflicto en torno al concurso literario de 1940, la lleva finalmente también a distanciarse de García Monge, puesto que García Monge, al igual que buena parte de los intelectuales costarricenses, era profundamente nacionalista y este antinacionalismo de Yolanda Uriamuno, pues no encajaba, digámoslo así, con sus visiones de mundo. De hecho, es muy interesante notar que cuando se publica La Ruta de su evasión, que se publica en 1950, no en 1948, el repertorio americano de Joaquín García Monge prácticamente
no da a conocer, digamos, mayor, digamos, ningún artículo, digamos, en torno a eso, ¿verdad? Es decir, tanto García Monge como el repertorio básicamente mantienen un silencio en torno a la novela de Yolanda. Entonces, sintetizando, ¿verdad? Yolanda básicamente vive su vida en muchos sentidos como una figura que la vive en un escenario público, pendiente de la atención mediática, y esto, digamos, se va a reflejar en mucho en lo que fue, como dije antes, su vida y su obra. Quisiera ir cerrando señalando que La ruta de su evasión es una novela que, a pesar, digamos, de su importancia, es poco apreciada en Costa Rica, pues cuando se conoce la noticia de que Yolanda ganó el concurso, la prensa informa brevemente, pero no se le da, digamos, como mayor atención al asunto. De hecho, la primera edición costarricense de La Ruta de su Evasión circula en 1970, publicada por Educa, no por una editorial, digamos, 100% costarricense. Y hasta el momento, digamos, de la novela de Yolanda, en lo que conocemos se han hecho 14 ediciones, 11 ediciones en Costa Rica, contando las de Educa, 2 en Guatemala y una en México. Con esto entonces, pues yo quisiera terminar y agradecer su atención. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro, por esta disertación, por darnos todo este panorama y todos estos contextos, tanto de la vida como de la obra de Yolanda Oreamuno y de esta obra tan particular de la ruta de su evasión en esta transición que se tiene respecto a las visiones y perspectivas de la literatura en Centroamérica. Muchísimas gracias. Posteriormente tendremos algún espacio para que nos puedan compartir las preguntas cada uno de los televidentes y cada una de las personas que sigue estas transmisiones por medio de los canales de Facebook y los canales que retransmiten la transmisión inicial. A continuación, entonces, pasamos con la lectura de la hoja de vida de el maestro Juan Pablo Morales Trigueros, y me permito entonces dar lectura a la hoja de vida del maestro Juan Pablo Morales Trigueros, costarricense, realizó estudios de literatura y lingüística en la Universidad Nacional, así como un posgrado en literatura latinoamericana en la Universidad de Costa Rica y uno en escritura creativa en la Universidad de Salamanca. Ejerció como editor de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia y desde 2015 se desempeña como profesor de comunicación y lenguaje de la Escuela de Estudios Generales UCR. Y esta mañana agradecemos la presencia virtual del maestro Juan Pablo Morales y él nos disertará la ponencia sin atar la maravilla a un lugar, atopía y desrealismo en la narrativa de Yolanda Oreamuno. Muchísimas gracias, maestro. Le dejamos el tiempo recordándole que tiene 20 minutos y pues adelante, por favor. Muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto estar aquí, por supuesto. Una mirada a los títulos de la obra de Yolanda Oreamuno demuestra el interés de la autora por los espacios. En su prosa breve encontramos, por ejemplo, El espíritu de mi tierra, Vela urbana, 40 grados sobre cero en Panamá, Apología del limón dulce y el paisaje, México es mío, etc. Y en su novelística, pues su única novela publicada tiene un título espacial también, La ruta de su evasión. Incluso una de sus novelas desaparecidas, Por tierra firme, también tiene esta particularidad en su título, con lo que podemos percibir un enfoque espacial alrededor del que se articula esta narrativa. En su artículo Yo o las trampas de la fe, Werner Mackenbach, un estudioso alemán,
hace una revisión del material crítico sobre la obra de Oreamuno y cuestiona el biografismo, el personalismo y el enfoque temático que se nota en las lecturas de autores como Manuel Picado, Victoria Urbano, Marta Eugenia Arce, Emilia Macaya y Rima de Balbona. Como alternativa a este, digamos, enfoque en la persona o en los temas de la obra de Oreamuno, él propone una lectura que, cito, desde la geografía literaria se ocupe exactamente del espacio en esta novela, o sea, en la ruta de asociación, en 4 dimensiones: la representación de espacios físicos, la semantización de espacios físicos, el texto como espacio y el espacio literario entre obra, autora y texto. Ahí cierro cita. Mackenbach concluye que en la ruta de asociación los espacios físicos se representan, a través del espacio interior de los personajes y no del relato directo del narrador, lo cual considera que no tiene antecedentes en la época en que aparece esta obra. Estos espacios devienen metáforas de la autopercepción, el estado de ánimo y la conciencia de los personajes, o sea, se semantizan para describir y expresar realidades no espaciales. Consecuentemente, esta semantización corresponde a una estructura compleja del espacio textual de la novela, la cual renuncia a la linealidad y la transparencia narrativas, lo que demanda que el sentido tenga que ser, como dice Mackenbach, construido por la actividad del lector. O sea, al leer se va reconstruyendo la historia que narra la novela, que no está ahí narrada lineal o claramente. Por eso el análisis del espacio literario se constituye a través de la relación entre autora, texto y lectores. Mackenbach ofrece un antecedente interesante para considerar los espacios en la obra de Oreamuno, sobre todo por los aspectos relacionados con la radicalidad del texto y la dificultad de su comprensión y difusión iniciales. En palabras de este autor, la mencionada estructura compleja de la novela en el momento de su publicación impidió, o por lo menos dificultó, esta construcción de sentido por parte de un público lector acostumbrado a la lectura de obras de índole regionalista y costumbrista, a lo mejor también de realismo social, apunta, es decir, de textos narrados linealmente y basados en la metaforización de la casa familiar costarricense. Precisamente la obra de Oreamuno me parece insólita en un panorama literario como el costarricense, incluso en la propia generación del 40, a la cual pertenece en su vertiente psicológica, mucho menos prolífica que la social agraria, según la visión de Álvaro Quesada Soto. Ante una tradición de realismo objetivo, Oreamuno propone un subjetivismo rotundo que, como señala Mackenbach, incluye hasta a quien lee. En tanto, es su responsabilidad reorganizar el texto y comprender la historia narrada sin linealidad ni claridad objetivas. Pues bien, entre los aspectos particulares de esta obra alternativa, por así llamarle, llama mi atención la ausencia de marcas espaciales precisas en algunos textos, sobre todo en la ruta de asociación, porque claro, el espacio, ya lo mencionamos, ¿no?, es central en la producción de Oreamuno, pero algunos de sus textos ocurren en un espacio indeterminado, libre de cualquier marca espacial que permita precisarlo con claridad. Es como si la autora quisiera liberarse de ese peso, de referenciar un lugar real, ubicable por sus lectores en su realidad cotidiana. Entre su material más breve sí se encuentran varias marcas espaciales, sobre todo mexicanas. Valle Alto, México es mío, Un regalo, Don Juvencio y De su obscura familia son cuentos que se ambientan todos en este país, en México. Por su parte, 40 sobre 0 en Panamá, pues ya desde el título es ubicable, ¿no? Mientras que Las mareas vuelven de noche y Pasajeros al norte comparten una característica, y es que ambos relatos son, digamos, nómadas, ocurren en un trayecto, en barco y en avión respectivamente, con ubicaciones eventuales centroamericanas y asiáticas en un cuento y el otro. La lagartija de la panza blanca hace una muy curiosa aclaración sobre su espacio, pero sobre eso volveré más adelante. En la ruta de asociación, novela en que se configura toda una geografía y se describen múltiples y muy diversos espacios cruciales para la narración, como lo demuestra Mackenbach, no hay una sola mención a una calle, una provincia, un barrio o ciudad con nombre propio que permita ubicar la acción. Lengua, apellidos, nombres y determinados comportamientos sociales permiten, pues sí, limitar las posibilidades a por lo menos alguna urbe hispanoamericana, pero no existen esas marcas de nombres propios de algún lugar que permita decir, ok, esto es X país o X ciudad. Existe la hipótesis de que la novela ocurre en México,
A favor de esta podría contarse la inclusión de la palabra Sinsunzán durante el monólogo de Gabriel. Este es un término tarasco que significa donde está el colibrí, que Ivonne Robles analizó atentamente en su artículo de 2005. Así como también podríamos considerar una evidencia a favor de esta idea los antecedentes de textos cortos ubicados en México que mencioné hace un momento. Pero en todo caso esto sería especular, ¿no? Porque no hay marcas espaciales explícitas en la novela. Echando la mirada hacia los orígenes de la narrativa costarricense, esta surge como un intento más por otorgar la identidad a una nación que se encontró existiendo de pronto. La independencia la sorprendió y le generó muchas más preguntas que respuestas, a las que se trató de responder, entre otros medios, con la literatura. Es conocida la famosísima polémica entre Carlos Gallini y Ricardo Fernández Guardia sobre qué era pertinente escribir en dicha situación, si sobre los temas pretendidamente costarricenses o temas cosmopolitas, universales, digámoslo así, que apelaran a lectores de cualquier nacionalidad, por así decirlo. Curiosamente, ambos autores, Gallini y Fernández Guardia, terminaron a la vuelta de los años escribiendo tanto sobre una cosa como sobre la otra. Pero conforme avanzó la historia literaria nacional, las plumas se orientaron más a la denuncia de un sistema liberal que ya no daba más de sí y al cuestionamiento de los diversos abusos que se cometían contra los menos favorecidos. Este devenir generó lo que José Ricardo Chávez llamó el realismo endémico propio de nuestra literatura, irremediablemente enfocada en la mímesis de un mundo que se quería primero definir y luego denunciar. La apropiación de estos espacios a través de la escritura, tan propia del realismo, nos marcó irremediablemente. Por ello, un texto que no busque esa recreación del espacio resulta cuando menos llamativo. Esta particularidad podría considerarse anecdótica si no estuviera inserta en una sistemática detonación de recursos realistas, como la linealidad, la narración directa, la secuencialidad e incluso la referencialidad histórica, todos elementos que no se encuentran en la ruta de suadación. Considerando que la palabra utopía ya está muy semantizada como este lugar ideal donde se han superado todos los males sociales, quisiera tomarme la libertad de acuñar el término atopía para este fenómeno en la obra de Yolanda Oreamuno, que ocurre en en una suerte de deslugar, un lugar que no es ninguno y claro, por ello podría ser cualquiera. Por lo general, cuando nos encontramos ante textos con estas particularidades, explicamos el fenómeno a partir de la búsqueda de universalidad. O sea, si el autor no ubica el texto en un lado, es para que pueda ocurrir en cualquier lugar. Así como cuando no se le pone un nombre propio a un personaje. Si el personaje es anónimo, puede ser quien sea. Sin embargo, yo intuyo algo más, por lo menos dos posibles lecturas de este curioso recurso de evadir, digámoslo así, la ubicación espacial en un texto. Por un lado, me parece que es una manifestación más de ese hartazgo contra el folclore que Oreamuno expresó con todos los puntos sobre todas las ideas posibles, ¿verdad? En su famoso ensayo Protesta contra el folclore. Hartazgo que, como su obra también testimonia, se extendía al realismo tradicional. Escribir con tal despreocupación, no por el espacio, sino por el espacio definido, topografiado, es una declaración activa de rechazo por ese tipo de referencialidad. Ese rechazo se ve con más claridad en el texto al que prometí volver, La lagartija de la panza blanca, de 1936, el único texto decididamente infantil que escribió Yolanda Oreamuno y notablemente de los pocos que se ambientan explícitamente en Costa Rica. En las primeras líneas de este relato podemos leer: la cueva, desgraciadamente, está en Tres Ríos y no en Guanacaste. Tenemos el hábito de buscar todo lo bonito, todo lo pictórico y típico en Guanacaste, pero yo lo siento mucho. La cueva está ciertamente en Tres Ríos. Es conocida la oficialidad que la cultura guanacasteca, obtuvo a finales de los años 20 del siglo pasado, cuando se buscó definir una música nacional y la búsqueda se realizó sobre todo en Guanacaste, por lo que este énfasis del narrador de Oreamuno adquiere un importante significado. A través de un comentario notablemente irónico, manifiesta un rechazo por esa visión oficialista y homogénea, declarando que en otros rincones del país se encuentra también lo bonito, lo pictórico y lo típico. Podemos concluir, pues, que Oreamuno utiliza esa ubicación para cuestionar el imaginario espacial nacional, más que para reproducirlo. El que el texto no tenga ninguna intención realista, de hecho, se basa con seguridad en el Alacrán de Fray Gómez de Ricardo Palma, que es una tradición peruana,
solo refuerza esta intención y la termina de cumplir. En segundo lugar, la práctica de la atopía narrativa por parte de Unamuno responde, me parece, a la intención de tomar al texto por lo que es un texto, un artificio, un aglutinamiento de palabras por parte de alguien que quiere expresar y significar determinados asuntos. Más que una reproducción objetiva de la realidad, como hacían también contemporáneos suyos de la talla de James Joyce, Jorge Luis Borges, Virginia Woolf y su amado Marcel Proust, el texto es para Unamuno una creación subjetiva, libre por principio de cualquier limitación de la realidad que, claro, toma irremediablemente como base. La Ruta de Suaviación se ha leído, por supuesto, como una obra llena de denuncias hacia el patriarcado y sus restricciones, prejuicios y opresiones. Mackenbach mismo, en el artículo que ya mencioné, menciona a Emilia Macaya, quien apunta que la obra se adelanta a su época por denunciar la violencia doméstica, así como que Ovares y Rojas destacan la preocupación de la autora por el aspecto social, rasgo, según ellas, característico de la novela de la época. Esta asimilación me parece personalmente más una necesidad creada por hacer calzar la obra en el molde generacional al que se supone que pertenece, que un análisis pertinente de la tendencia estético ideológica del texto. O sea, dichas denuncias están ahí, claro, pero no por una cuestión generacional, al menos no exactamente. Hay una temática sensible, sí, sobre los roles de género establecidos socialmente y su problemática, de la cual se muestran tanto sus causas como sus consecuencias. Pero aún así, el texto no deja nunca de tratarse como tal, como texto. Sigue jugando constantemente con el tiempo y la perspectiva, incluyendo digresiones ensayísticas o poéticas y renunciando a la ubicación espacio-temporal definitiva, todos recursos que entorpecerían una transmisión directa o realista de una pretendida denuncia, si esa fuera la intención principal del texto. Esta clase de mecanismos narrativos los podemos rastrear hasta Cervantes, ¿no? Recordemos que el Quijote se ubica en La Mancha, pero en un lugar de cuyo nombre su narrador no quisiera acordarse, ¿verdad? O sea, ahí tenemos cierta indeterminación espacial. Y también otros elementos como los relatos enmarcados que se incluyen en el Quijote, que hacían poco por la trama principal, digamos, objetiva, y aparecían como meros recursos para ensanchar la novela, o sea, para generar más texto, porque este no se agota en sus funciones referenciales, sino que las trasciende y adquiere una funcionalidad propia. Lo podemos ver también en el Mambo Bovary Soy Yo de Flaubert, quien quiso sacudirse las acusaciones que se le imputaban, convenciendo a todos de que no había hecho más que producir un texto. Está también en Brecht y sus obras de teatro dentro de obras de teatro que buscaban distanciar al espectador de lo que veía y lograr así que las ideas, el texto, llegara con más claridad. Lo vemos en Borges con sus relatos enmarcados y apenas esbozados, en la novela que no termina de empezar de Macedonio, en los neolenguajes de Joyce, en la prosa subjetiva y recargada de Woolf, y claro, en la novela en 7 tomos de Marcel Proust, en la que apenas y ocurre algo, obra que fascinaba a Yolanda Unamuno. En su obra póstuma sobre la novela de los 40, Álvaro Quesada hace ciertas observaciones interesantes sobre la obra de Yolanda. Para él, esta se inscribe, como ya apunté, en la vertiente psicológica de la época. Sobre esta apunta lo siguiente: se orienta hacia una posición crítica que abarca no solo las representaciones y los contenidos, no solo la imagen objetiva de la realidad y la vida social, sino también en gran medida la escritura misma, los procedimientos de narración y significación o los mecanismos que determinan las imágenes que los sujetos se forman de sí mismos y de la realidad. A lo que podemos agregar lo que este mismo autor señala en otro texto sobre Max Jiménez y Carlos Salazar Herrera. Sobre los textos de esos autores dice: mezclan de manera inédita elementos del realismo costumbrista con procedimientos de subjetivización de lo real para lograr un efecto desrealizador. Las imágenes cobran autonomía y el paisaje nacional se integra bajo una voluntad estetizante. Me parece que Yolanda Unamuno y su atopía pueden considerarse parte de esta corriente desrealizadora, incluso su evolución, que busca la conformación del texto desde su propia condición y funcionamiento, más que un reflejo directo de una realidad a reconfigurar y denunciar. Así, la obra de Unamuno es aún más comprensible dentro del devenir de la literatura costarricense, pues aunque en efecto se distancia lo más canonizado y frecuente en su generación, tiene tanto antecedentes como contemporáneos que venían experimentando con recursos similares, los cuales ella lleva adelante. Ahora bien, sus ejercicios atópicos, claro, terminan respondiendo a una postura ideológica definida, lo que podemos apoyar en las siguientes reflexiones del mismo Quesada Soto sobre la ruta de su evasión. Él apunta que
esta novela ofrece una inversión radical del sentido que había dado la novela de principios de siglo a la homología nación-familia. En la ruta de su evasión, la familia patriarcal aparece como núcleo básico reproductor de un orden social autoritario y enajenante, donde los papeles de sus miembros se definen jerárquicamente por su relación con el poder arbitrario y castrante del padre. En la ruta de su evasión, el enfoque crítico se traslada del poder oligárquico en sus manifestaciones económicas, sociales y políticas al poder patriarcal en el ámbito de las relaciones intrafamiliares y de género. La mujer, reprimida en el ámbito del discurso doméstico, marginal y privado, pasa a ocupar el papel protagónico en este texto, que por lo mismo debe subvertir el orden del discurso literario tradicional para hacer perceptible y representable una voz secularmente silenciada y reprimida. En efecto, la subversión de los cánones estéticos responde a la subversión de cánones ideológicos. Una nueva visión de mundo se expresa a través de una nueva literatura que rechaza una geografía real marcada por la represión patriarcal y el modelo de nación que se estableció en las primeras décadas de nuestras letras. La atopía se revela entonces como un recurso de oposición a esta realidad, a la cual ya no vale la pena referenciar en tanto existe una preocupación por superarla, deconstruirla y evidenciar las grietas en su funcionamiento. Los personajes inacabados, aún en proceso de formación, son también signo de esta tendencia. Actores y escenario se construyen en la escritura, en una dinámica espacial inubicable que solo existe en el texto. De hecho, Vares y Rojas señalan algo interesante a este respecto. Dicen, la casa casi no existe como un espacio físico en la ruta de salvación, claro. Se convierte más bien en el lugar desde donde hablan los personajes. De esta forma, la casa solo está habitada por los discursos de personajes de los cuales ella misma surge. O sea, hay una reciprocidad entre el texto y los personajes que lo enuncian, los cuales se autocrean al ir hablando. En su historia de la literatura costarricense, Abelardo Bonilla señala que, exceptuando algunos escritos y la primera parte de Por Tierra Firme, novela que tuvo este señor el raro privilegio de leer, en la obra de Yolanda Oramuno no aparece el ambiente nacional. Mackenbach, en el artículo que ya mencioné, se opone a esta idea, señalando que si lo nacional y lo temporal espacial no están presentes de manera costumbrista regionalista o realista neorrealista, sí lo están de otra manera. Para él, lo nacional está presente en la espacialidad de la obra, en tanto que se atreve a subvertir espacios como la casa, tradicionalmente considerada un símbolo identitario de la nación costarricense basado en la familia patriarcal y rural, y lo semantiza como lugar de mayor no identidad de los personajes que tienen que vivir en ella. Me parece que considerar esta resemantización de un espacio como la casa una evidencia de ambiente nacional en la obra de Yolanda Oramuno es un tanto reduccionista, porque la casa como símbolo de la desunidad y mal funcionamiento familiares aparece en ficciones de todos los tiempos y espacios, desde la Odisea hasta Los Simpson, pasando por 100 años de soledad, La Casa de los Espíritus, Casa Tomada, en fin. Más que una marca en el ambiente nacional, creo que esto es un símbolo universal que incluso ha sido analizado por el psicoanálisis, la semiótica y otras disciplinas. Ahora bien, Mackenbach acierta en la afirmación de que el ambiente es tratado en el texto desde una aproximación que dista del realismo, el costumbrismo y el regionalismo. Lo fundamental, para percibir este distanciamiento es precisamente la atopía, esa ausencia de marcas espaciales concretas implementada activamente por el texto novelístico para dejar en la ambigüedad el sitio de ocurrencia de los hechos. Borges afirmó que todo lo que hicieran los escritores argentinos pertenecería a la tradición argentina, por lo que no valía la pena preocuparse por expresiones de color local o marcas geográficas. Así, incluso cuando muy poca de su producción se ambienta expresamente en Costa Rica, la obra de Yolanda Oramuno, siguiendo esta lógica, ¿no?, pertenecería a la tradición costarricense. Así lo hemos visto a lo largo de los años, muy a pesar del deseo expreso de la autora de que su obra, como su nombre, como nos decía hace un rato don Iván Molina, se asociaran con Guatemala, país cuya nacionalidad de hecho adquirió. Pues bien, no quisiera terminar abusándome un pelín del tiempo esta intervención sin referirme a un descubrimiento que hice recientemente. Gracias a la generosidad de ciertos amigos de allá de la Universidad de San Carlos, entre ellos el maestro García y mi amiga Ángela Recinos, recibí las 2 ediciones guatemaltecas de la Ruta de su Evasión,
aparecidas en 2017 y en 2022, en cuyas páginas de crédito noté que la obra se cita o se lista como novela guatemalteca, literatura guatemalteca. Esto no tiene nada de incorrecto, pero resulta llamativo cuando precisamente se acaba de publicar una edición costarricense más reciente en la que la obra se lista como novela costarricense, literatura costarricense. Sin querer caer en ese biografismo que Mackenbach cuestionaba, creo que esta ambigüedad editorial, por así llamarle, que nos presenta Yolanda Unamuno hoy en día como una escritora tanto guatemalteca como costarricense, podría verse como la consecuencia más extrema de esa utopía que ella conscientemente buscó en la obra que produjo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al maestro Juan Pablo Morales por irnos enseñando allí la obra de Yolanda Unamuno a partir del tema directamente de la territorialidad. Muchísimas gracias por ampliarnos esta visión respecto a los espacios y enhorabuena por tener estos dos ejemplares que fueron editados acá en Guatemala, que también es parte de esta riqueza, ¿no? Y esa, pues, para algunos ambigüedad, ¿no? Como bien lo mencionaba usted ahí al final, que nos dicen novela guatemalteca, ¿no? Y entramos allí en otras discusiones que nos llevaría a generar otras mesas incluso, ¿no? Pero muchas, muchas gracias ahí al maestro Juan Pablo. Vamos entonces ahora a dar lectura a la hoja de vida del doctor Jonathan Piedra Alegría, quien tendrá a bien disertarnos en unos minutos su ponencia Anotaciones al libro, la filosofía en Yolanda Unamuno, la ruta de su oración y su existencialismo. La hoja de vida de el doctor Jonathan Piedra Alegría dice así: académico e investigador de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica, licenciado en Filosofía y licenciado en Derecho por la UCR, máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz por la UNA, miembro de la Academia Costarricense de Filosofía y Pensamiento Crítico, también es miembro de The Royal Institute of Psychology del Reino Unido. Entre sus temas de investigación se encuentran la ética aplicada, bioética, tecnología, ciencia y sociedad, aspectos legales, políticos y filosóficos de la inteligencia artificial, así como de las tecnologías disruptivas, Human Enablement y Derechos Humanos. Posee publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre temas de bioética, ética de la inteligencia artificial, derechos humanos, filosofía del derecho, filosofía de tecnología y filosofía contemporánea. En el año 2019 publicó con la UNED el libro La filosofía en Yolanda Unamuno, el cual analiza desde la filosofía contemporánea y existencial el pensamiento de Yolanda Unamuno. Y esta mañana, ya casi tarde, perdón, pues tendremos el gusto de escuchar la ponencia Anotaciones al libro La filosofía de Yolanda Unamuno, la ruta de su oración y su existencialismo. Adelante, doctor Piedra, por favor. ¿Me escuchan, sí? Sí, sí, ahí lo escuchamos. Ahí estamos perfectos, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Les agradezco por la invitación y por el espacio que me han dado. Igual le agradezco a los colegas, Iván, Juan Pablo y a todas las personas presentes por estar acá. Yo voy a comentar brevemente cuál fue el origen digamos, que me suscitó para hacer esta reflexión, ¿no?, en la obra de Yolanda Unamuno. Como ustedes notarán, el título no dice la filosofía de Yolanda Unamuno, sino la filosofía en Yolanda Unamuno, que creo que es un aspecto importante de tener en consideración. Tal vez es importante enmarcar dónde es que yo ubico esta filosofía o a partir de cuál es el eje en el cual yo analizo el pensamiento que yo determino como filosófico. En primer lugar es en el texto de La ruta de su evasión. Como ya han hablado con gran propiedad los colegas anteriores, esta pues es la única novela o la única novela publicada recientemente de la cual tenemos un documento del cual podamos, ¿verdad?, pues basarnos, ¿no? Hay pues personas que leyeron pues
la novela por Tierra Firme, etcétera, ¿no? Y algunas otras versiones que aparecen ahí, supuestamente en el intermedio, ¿no? Alfonso Cheyos dice que había como una novela que se llamaba como La Posesa o La Poseída, que algunos otros terminan mencionando que pues apareció o es una parte de la ruta de su evasión, ¿no? Pero lo cierto es que este pues es el mayor documento, el corpus, en un sentido, digamos, de extensión más amplio de ella, ¿no? Y a partir de ahí, yo es que realizo el análisis o creo que es el documento más importante para esto. En primer lugar, y como ya lo mencionó el compañero Juan Pablo, ¿no? Hay muchas formas en cómo esta novela ha sido interpretada, ¿no? Novela introspectiva, principalmente por la forma en cómo Teresa y Gabriel hacen reflexiones, ¿no? Todo este asunto de los flashbacks que parece que es como una perspectiva subjetiva interna de los personajes. Algunos la han llamado novela de crítica social, precisamente no únicamente por la condición de la crítica al patriarcado, sino por las condiciones sociales de Vasco, Esteban, etcétera, ¿no? Y cómo la mujer está enmarcada en ese entorno. Novela urbana, precisamente está en separación a este costumbrismo particular que ya han mencionado. Novela de la fluir de conciencia, específicamente por estos elementos que pasan con Teresa y Gabriel, específicamente, ¿no? Nueva novela latinoamericana, que como ya lo, digamos, explicó también muy bien Juan Pablo, pues no parecería tan nueva, ¿verdad? Es decir, porque se inserta dentro de un marco amplio que se estaba dando, pero efectivamente presenta una innovación, ¿no? Y pues la más tradicional es la novela feminista. Esta es como la perspectiva más clásica que se ha, digamos, tratado respecto a esto, ¿no? Como ya lo indicó Juan Pablo, pues hay como una crítica al patriarcado, al machismo, o aparentemente así es, porque decir literalmente que la hay es como una aseveración que se puede hacer con ciertos elementos, pero ciertamente, desde mi punto de vista, la novela va mucho más allá de esto, ¿no? Y la perspectiva más clásica, ¿no? Es que es una novela de corte psicológico, ¿no? Novela de corte psicológico que oscila entre el feminismo, la crítica social, etcétera, ¿no? Algunas personas, como por ejemplo Victoria Urbano o Rima de Balbona, en los textos que analizan la obra de Unamuno, mencionaban así de manera sucinta que hay como una especie de aire existencialista, ¿no? Evidentemente sin decir que es existencialismo ni qué tipo de aire, ¿no? Pero lo mencionaban en el sentido como, bueno, hay como cuando pasa una reflexión de la vida de Aurora, como cuando hay un momento particular en el cual Roberto está hablando de su vida, ¿no? Y en general como toda la obra, hay como un aire, y a pesar de que muchos especialistas la mencionan, ciertamente no hay pues ningún desarrollo particular concreto, por lo menos hasta el momento en que yo realicé esta interpretación, tal cual de este punto como todo, ¿no? Y como les menciono, la novela psicológica. Sobre este punto es interesante mencionar que la misma autora se refirió en una carta, ¿no? A Victoria Urbano, digamos, perdón, en el texto de Victoria Urbano, que no ha leído a María Luisa Bombal, ¿verdad? Que como ustedes saben, pues fue una escritora chilena que también se asocia con la, digamos, literatura feminista, pero también con la literatura surrealista, o incluso como antecedentes, ¿no? Al realismo mágico. A Joyce, ¿verdad? También que, digamos, precisamente por la complejidad de su novela. Y aquí me parece importante esta aseveración que ella hace, ni mucho menos, y ni mucho menos es importante tomarlo en cuenta, ¿no? A Jean-Paul Sartre ni a los demás existencialistas de cuya tendencia me acusan, lo cual me parece particularmente interesante que ella recalque de entre todos estos personajes a los existencialistas. No obstante, como ustedes saben, que una persona diga que no es algo, no quiere decir que no lo sea, ¿verdad? Y en este caso creo que pues, hay que darle un espacio particular. Según la interpretación de Michel Conton, el existencialismo es, digamos, contingencia, ¿no? Hay una existencia gratuita, es decir, no tiene un propósito particular y una responsabilidad de esa misma existencia, ¿no? Uno acepta vivir en sociedad y por lo tanto, este acto, ¿verdad? En el cual usted asume la existencia es básicamente una especie de acto creativo, es decir, en el sentido de que usted se está creando a sí mismo como un ser humano con sus propios actos y con su existencia, ¿no? En este sentido, en la revisión propia con la cual yo llegué a estas conclusiones,
fue en primera instancia como una revisión de la crítica filosófica, y aquí es importante, ¿no? Yo entiendo, digamos, filosofía como personas especialistas del área o que utilizan categorías abiertamente filosóficas para interpretar el texto de Unamuno, ¿no? Buena parte de los textos, digamos, que hay respecto a Unamuno desde un punto de vista filosófico, tiene que ver como con ciertas categorías particulares, ¿no? Hace referencia pues a una categoría como que tiene que ver con lo oscuro, lo claro, la mujer, el género. Entonces digamos como que ya sintiendo como de un punto de vista filosófico, ¿no? Pero lo cierto es que la mayoría de textos se ubican, o por lo menos un gran número, no puede ser la mayoría, pero un gran número, digamos, no se entiende efectivamente dentro de una literatura que podría llamarse de feminista o de género, ¿no? Principalmente feminista, ¿no? En ese sentido es que, digamos, yo asumo, ¿verdad? Desde un punto de vista ya bastante tradicional, que hay, digamos, bastantes relaciones entre la filosofía y la literatura y que, por lo tanto, todas las obras literarias tienen elementos filosóficos y todos los elementos filosóficos son de alguna forma una literatura, ¿no? En el sentido de que hay una narración, hay personajes, hay historias, ¿no? Y a partir de aquí es que yo hago la interpretación, digamos, de la obra de Unamuno, ¿no? Y entonces hay una famosa frase de Albert Camus en el libro El mito de Sísifo, ¿no? Que menciona que el filósofo, aunque sea Kant, es creador, tiene sus personajes, etcétera, ¿no? Y viceversa, la novela tiene su lógica, sus razonamientos en general, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, yo estuve revisando la obra de Unamuno y me pareció que calzaba perfectamente con la propuesta que se llama el psicoanálisis existencial de Jean-Paul Sartre, lo cual podría calzar efectivamente parcialmente con esta interpretación de que la obra de Unamuno tiene elementos psicológicos, ¿no? Porque esta perspectiva de Sartre es una mezcla, digamos, del psicoanálisis freudiano con ciertas modificaciones, ¿no? Y la filosofía existencialista para formar una nueva forma de reflexionar, que no es ni psicoanálisis ni existencialismo, pero está marcado por una línea particularmente filosófica, ¿no? De esta obra o de esta perspectiva, yo saco principalmente 3 puntos importantes en la obra de Unamuno, ¿no? Lo que tiene que ver con las interrelaciones personales, el sinsentido o la náusea que llama Sartre, ¿no? Y pues el concepto de libertad, que es fundamental para la filosofía existencialista. Y estos elementos, desde mi punto de ver, en la obra de Unamuno, en la Ruta de Salvación, se enmarcan todos principalmente en el concepto de muerte, que me parece que la muerte es el eje central de toda la obra desde un punto de vista filosófico, ¿no? Ya sea Teresa, que desde el inicio está muriendo, o Gabriel, que al final muere, o Aurora, que cuando termina la parte como que tiene un renacer, digamos, simbólico, ¿no? O vasco, digamos, es un aspecto diferente, ¿no? Pero casi todos están mediados por la muerte, por un tipo de muerte o por una concepción de muerte que puede ser real, biológica, física o simbólica o metafísica, dependiendo de la perspectiva que usted puede pasar. En ese sentido, yo considero que uno de los elementos particulares que uno puede ubicar en la obra de Unamuno es lo que aparece en, digamos, en el existencialismo sartreano, ¿no? Como una voluntad por reconocimiento o una lucha por reconocimiento. Prácticamente todos los personajes, Cristina, Teresa, Elena, y ahora están como luchando con elementos angustiosos, ¿no? Por ejemplo, Cristina está intentando que Roberto lo reconozca de alguna forma, ¿no? Teresa está en una lucha, digamos, propia para evitar la cosificación que tiene Vasco con ella e incluso de la propia familia, ¿no? El caso bastante evidente de Aurora, que, digamos, está en una lucha porque Gabriel la ame, pero se entrega como cosa, ¿no? Incluso hay una parte muy interesante en la novela en la que ella dice que Gabriel es su Dios, ¿no? Y que ella se entrega como un objeto amoroso directamente a él, ¿no? Y en el caso de Elena, que es una perspectiva distinta, ¿no? Ella, como ustedes saben en la obra, se menciona que es lo opuesto a, digamos, Aurora, ¿no? De hecho, menciona que fue creada por su padre para que fuera una mujer independiente, etcétera, ¿no? No obstante, en el caso de Gabriel, es una cosa interesante, porque a pesar de que se ve como el estereotipo clásico, cliché de una mujer independiente e empoderada, en el momento que está con Gabriel hay como una conformación, ¿no? Su identidad no está en función de ella misma y de todo lo que venían relatándose en su obra, sino que hay una, digamos,
un vínculo con Gabriel que hace que ocupe de Gabriel para formarse a sí misma, ¿no? Para conformarse su identidad y su valía. Digamos que por lo menos hasta el momento no había duda, digamos, desde el punto de vista de la subjetividad, ¿no? En este sentido, es que aparecen otras categorías importantes, digamos, sartreanas, ¿no? En esta lucha por el reconocimiento, por evitar la otredad de Vasco, la cosificación que tiene Teresa, la cosificación que tiene Aurora, digamos, la pérdida de esta subjetividad en función de elementos sociales, culturales, incluso vitales, ¿no? Porque en el caso que está Teresa, pues hay como una pérdida de la subjetividad por su padecimiento que de momento no sabemos qué es, ¿no? Es que aparece este sadismo, ¿no? Que es como una categoría, ya les dije, psicológica, pero que Sartre la interpreta, ¿no? Y entonces lo que hace es que plantea que hay como un deseo, ¿verdad? Digamos, de convertir a la otra persona en cosa, pero no como una cosa que le produce, digamos, un gozo tipo placer psicoanalítico o lacaniano, no, sino más bien en el sentido de que yo quiero que la otra persona pierda la subjetividad, ¿no? Que me parece que esto es particularmente visible en el caso de Vasco y Teresa, ¿no? Hay una parte muy interesante y que sirve muy bien para explicar esto, que es cuando en una parte de la obra Vasco le dice a Teresa, desnúdate y suéltate el pelo, ¿no? Es decir, esa orden tan literal que le da Vasco a Teresa básicamente muestra que la está utilizando, que es un objeto, ¿no? Es decir, no únicamente un objeto sexual en ese momento, ¿no? Sino que su subjetividad, es decir, todo, su libertad en un sentido amplio es mía, ¿no? Yo se la estoy dando y al mismo tiempo se lo quito. Y pasa lo opuesto, ¿no? En el caso, digamos, de, por ejemplo, Aurora con Gabriel, a diferencia de Vasco, que le quita la subjetividad directa a Teresa, en el caso particular de Gabriel y Aurora, ella se la da voluntariamente. Se la da voluntariamente a Gabriel porque precisamente ella siente un placer, o esta es mi interpretación a partir de estos conceptos, ella siente un placer en entregarse a Gabriel como cosa, ¿no? Es decir, ella se ofrenda a sí mismo frente a su Dios Gabriel y le entrega su libertad más absoluta, que evidentemente Gabriel desprecia, ¿verdad? Y le parece bastante, digamos, molesta, exceptuando el final de la obra, ¿no? Pero entonces hay una vía doble de reconocimiento, ¿no? Que digamos, esto es como un proyecto fracasado y fallido. O sea, Teresa, que pierde su subjetividad en Vasco, no obstante, nunca la va a perder realmente porque Vasco no puede poseer su subjetividad, pierde su cuerpo. Entonces es un proyecto fallido de Vasco y también de Teresa, ¿no? Y en el caso de Aurora, pasa exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no? Es decir, realmente Gabriel nunca obtiene de Aurora esta perspectiva de su subjetividad, lo que le da es un aspecto externo de ella misma, se da como cosa, pero nunca puede realmente entregar su libertad porque eso es un acto imposible, ¿no? Por amor de la filosofía sartreana, ¿no? Entonces pasa un proyecto que llama Sartre un proyecto fracasado, ¿no? Dos libertades que se juntan para obtener propósitos distintos y en esos propósitos ambos fracasan. Uno fracasa en la posesión de la subjetividad y la otra persona fracasa en la entrega de la subjetividad, porque esta lucha por reconocimiento hace que los seres humanos sean conflictividad y proyectos. Que me parece que se ve pues bastante bien en la obra de Unamuno, ¿no? En este sentido, aparece lo que Sartre llama como la mala fe, ¿no? Hay una especie de autoengaño voluntario en el que yo, por ejemplo, en el caso de Gabriel, al final de la obra, ustedes se acuerdan, ¿no? Comete un acto suicida, ¿no? Y en un acto de mala fe total, ahí tiene como una especie de discurso melancólico y patético, ¿no? En el que le comienza a decir, en este caso, a Aurora, que tranquila, que no pasa nada, que se va a entregar como una especie de corazón de niño, ¿no? Es decir, de una forma inocente. Es decir, Gabriel se entrega otra vez en un acto fallido a ella, intentando dejar atrás todos los malos tratos y toda la pésima vida que ha tenido. Es decir, es un último acto de sacrificio, supuestamente. Lo cierto del caso es que realmente ese acto no modifica nada hacia atrás, simplemente se suicidó y todo continúa atrás exactamente igual, ¿no? Incluso hacia adelante, porque hay una interpretación muy manida respecto a que cuando sucede esto, Aurora renace, ¿no? Porque se libera de la dominación patriarcal de Gabriel y entonces, por lo tanto, hace honor a su nombre, ¿no? Es decir, un nuevo día
una nueva luz, una nueva esperanza, ¿verdad? Dejando de lado todos estos actos tristes de dominación, control. Sin embargo, desde mi punto de vista, me parece a mí que lo que pasó en ese punto fue que Gabriel se murió. Ahora como tal sigue exactamente igual, no se puede saber porque la novela termina ahí, ¿no? Pero haciendo referencia a la interpretación de personajes, me parece que el problema ahí no era Gabriel, ¿no? Sino cómo Aurora se daba a sí misma como cosa y entonces, por lo tanto, Gabriel en un acto de mala fe, de autoengaño, evade la realidad intentando matarse y finalmente lo hace, ¿no? Y lo mismo sucede en el caso de Teresa, que pasa también, son como opuestos, ¿no? Teresa empieza a vivir cuando está muriendo, ¿no? Y entonces morir para ella es una evasión de la vida que tiene. Mientras para Gabriel morir es básicamente el acto máximo de un sacrificio evasivo que ciertamente pues no refleja ninguno de sus actos previos, ¿no? En este caso, ciertamente la muerte es el eje particular, ¿no? Ya sea Gabriel, que muere al puro final de la obra, ¿no? Recuerden que Gabriel, ¿verdad? Es como digamos, un apéndice de Teresa, pero en otra naturaleza, pero desde este punto de esta interpretación, ¿no? Y en el caso de Teresa es interesante porque ella realmente empieza a vivir cuando está muriendo, ¿no? Y en el caso de Gabriel, efectivamente deja atrás su vida, pero en el caso de Teresa vive en la muerte, ¿no? Que es un concepto fundamental en la filosofía existencialista, ¿no? La muerte es la verdadera condición con la cual yo puedo hacerme consciente de mi vida, ¿no? Porque precisamente en esta situación límite es que yo puedo reflexionar sobre mi vida y tomar decisiones para actuar conforme a otros momentos, ¿no? Lastimosamente, en el caso de Teresa, lo que terminó pasando fue que se murió, pero efectivamente estos recuerdos eran mucho más vivenciales o vívidos, ¿verdad? Que efectivamente su vida concreta, ¿no? Y en el caso de Gabriel pasó algo similar, pero opuesto. Su muerte fue mucho más vívida y significativa que toda su vida particular, ¿no? Lo cual nos lleva a la pregunta fundamental con la cual vamos cerrando pues esta presentación. ¿Cuál es la ruta evasiva desde el punto de vista de la interpretación existencialista que realizo yo? Pues bueno, para mí la ruta evasiva como tal es el autoengaño, ¿no? Es esta evasión de la vida que termina en la muerte. Si ustedes lo ven particularmente, posiblemente solo hay dos personajes que no se autoengañan en toda la obra, ¿no? Esteban, del cual no hay suficiente, digamos, relato para saber qué pasó, pero en los breves momentos parece que tenía como una actitud auténtica, ¿no? Y Vasco, el cual abiertamente disfruta de ser un borracho, abiertamente disfruta de ser sádico y abiertamente disfruta de ser un machista, mala persona, ¿no? Mientras que todos los demás se pasan engañando de sus vidas, etc. De hecho, hay una parte muy particular de la obra, ¿no? Donde Teresa se imagina que está en estos flashbacks, bueno, en estos elementos, digamos, nebulosos, se imagina que tiene una casa muy grande, con ollas, ¿no? Es decir, la casa es la metáfora del autoengaño completo, ¿no? Dejando de lado, digamos, la perspectiva literal en la que está viviendo, ¿no? Gabriel evade la realidad, Roberto lo evade, Teresa, Elena, todos evaden su realidad y evaden sus responsabilidades, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Y muchas veces dan sentido a la vida por elementos externos, ¿no? Gabriel le dio sentido a su vida en la muerte, por ese acto simbólico que no pasó nada. Su pareja en ese caso, ahora le da sentido por la supuesta muerte de Gabriel en un nuevo renacer, ¿no? De alguna forma. Teresa adquiere este sentido, evidentemente, en esta vida que se le está yendo, ¿no? Pero evidentemente todo se acaba en esta muerte, ¿no? Y entonces la ruta evasiva para mí es este camino que literalmente termina en la muerte, pero no como una especie de acto suicida, ¿no? En el sentido de la evasión máxima literal, que tal vez pueda entenderse, ¿no? Sino en este autoengaño en el que niegan sus propias libertades, en el que niegan sus posibilidades, en el que niegan su responsabilidad y caen como en un entorno irreflexivo de irresponsabilidad, ¿no? De facticidad, de falta de control, que lleva finalmente, como ya vimos en el caso de los dos personajes principales, a la muerte, por motivos diferentes, ¿no? Pero al final de cuentas, a partir de una misma relación particular, ¿no? Esta lucha con su libertad, el autoengaño que termina pues en la muerte de ambos personajes, ¿no? Y aquí terminaría, pues, gracias. Muchísimas gracias al doctor Jonathan Piedra.
Muchas gracias a todas las personas quienes están allí al tanto de esta transmisión y de esta mesa en particular, de este panel de Yolanda Unamuno, La Mujer y el Mito. Y me parece que es importantísimo destacar varias ideas, por ejemplo, como desde la participación del maestro Iván Molina planteaba esta dinámica de la participación en el certamen de belleza y cómo se va construyendo esta figura de Yolanda Unamuno y que se va envolviendo en las dinámicas culturales, dinámicas literarias, para luego adentrarnos en algunos espacios de discusión de la obra de Unamuno. Y pues muchas gracias a las personas que nos han compartido algunas inquietudes. De entrada tenemos un par de preguntas, esperamos que el público pueda llenar el formulario y compartirnos otras inquietudes. Les solicitaría a los ponentes, al doctor Piedra, al maestro Iván Molina y al maestro Juan Pablo Morales, si fueran ustedes tan amables de abrir su cámara para así tener esta interacción a partir de algunas preguntas, para luego ya dejarlos en el uso de la palabra para que ustedes den sus conclusiones, ¿no? Por ejemplo, acá la primera pregunta viene atada a la última ponencia. Hacen la consulta si en otros textos se puede encontrar algunos rasgos existencialistas, otros textos de Unamuno particularmente, y en mi caso me llama la atención, por ejemplo, agregar si dentro de la literatura costarricense, dentro de este periodo, estamos hablando de la década del 40 aproximadamente, encontramos autores o autoras que también tengan algunos matices existenciales, doctor Piedra. Bueno, gracias. Bueno, digamos, la pregunta puede responderse de varias formas, ¿no? La primera es dependiendo de lo que usted entienda que es existencialismo, ¿no? Porque eso es digamos, un concepto muy amplio, ¿no? Yo utilicé esta perspectiva particular, ¿verdad? Porque me parece a mí que plantea muchos problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted lee textos, por ejemplo, lee Mamita Yunay y usted asume que el existencialismo tiene que ver con crítica social, de la libertad, la vida y la condición de la humana, pues evidentemente ahí pues pasan muchas cosas, ¿verdad? Es decir, entonces todo parte de lo que usted asuma como por existencialismo, ¿no? Que creo que este es el tema particular, ¿no? Como ustedes saben, el debate de lo que el existencialismo fue o pues estuvo muy marcado por este debate, ¿no? Sartre y Camus, ¿no? Que hay un asunto que el existencialismo era compromiso, otro que no era compromiso, ¿no? Que había crítica social, ¿no? Ustedes saben que Sartre era del Partido Comunista, ¿verdad? ¿Verdad? Igual que también Camus, pero por diferencias ideológicas, pues terminaron separándose, ¿no? De hecho, en el texto de Simón de Beauvoir, Los mandarines, pues se retrata muy bien toda esta conflictividad entre ellos, ¿no? Entonces, depende de cómo usted lo interprete, pues podría decir que sí. Yo he intentado, digamos, ubicar en algunos otros textos desde mi perspectiva este tipo de cosas y pues usted, digamos, puede evocar esbozos, ¿no? Como les decía, yo, digamos, he leído textos que analizan, pues, particularmente algunos autores y algunos mencionan que hay como un aire existencialista en tal autor, un aire existencialista en tal otro, ¿no? Pero bueno, es como una perspectiva, pues, bastante general. Ahora, ¿por qué yo escogí esta parte de Yolanda Unamuno? Pues porque es el corpus más grande, ¿verdad? Básicamente es lo que permite más análisis, ¿no? Los cuentos, pues efectivamente hay información, ¿verdad? De hecho, muchos de ellos están transados por la muerte o por estas situaciones, ¿verdad? En la obra de Unamuno, y a partir de ese punto de vista, ¿verdad? Pues de hecho ella en una de sus cartas a su gran amigo menciona pues que ella está transida por la muerte, ¿no? Que eso es lo que marca, digamos, finalmente su obra, lo cual me parece que desde un punto de vista particular uno podría hacer una retrospección existencialista pues en sus textos, ¿no? Por lo menos a partir de ciertos análisis particulares. No obstante, como les digo, a mí me parece que hay poca información para sacar eso, ¿no? Ya sería, digamos, un asunto más especulativo que analítico, ¿no? Entonces, este es el que tiene más información para eso, ¿no? No obstante, como ustedes han notado, ¿no? Hay 50 tipos de interpretaciones de lo que es lo de Yolanda Unamuno, ¿verdad? Pero yo considero que efectivamente uno puede interpretarlo de esa forma, ¿no? Lo cierto del caso es que esta es mi interpretación particular, ¿verdad? La crítica literaria pues queda para gente más experta y que tiene más conocimiento desde ese punto de vista que yo.
No obstante, yo lo de la filosofía, entonces creo que filosóficamente sí se puede sacar. Ahora, que eso signifique que es una autora existencialista, ¿no? Dentro de lo que se entiende en el canon literario es un tema aparte, ¿no? Ese es un tema que le quedará a otras personas decidirlo. Yo por eso puse la filosofía en, no la filosofía de Yolanda Oriamuno, ¿no? Que creo que esa es la clave, por lo menos desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, doctor Piedra, que sí, esto es importantísimo de tomar todas estas otras perspectivas, ¿no? Y analizar la literatura desde otros ángulos, en este caso directamente desde la filosofía, y adentrarnos en estas interpretaciones, lo cual resulta sumamente válido y sumamente enriquecedor, al final de cuentas, para todas estas discusiones académicas. Acá, por ejemplo, le lanzan la pregunta al maestro Iván Molina y dice, usted mencionaba esta como parteaguas que hace Oriamuno respecto a una visión folclorista hacia una visión intimista. Si pudiese ampliarnos un poco respecto a ello, nos preguntan acá el maestro, por favor. Sí, este es un aspecto central en la vida de Oriamuno y también en su producción. Yolanda empieza, digamos, escribiendo una serie de textos, como decía en mi presentación, en donde hay poca preocupación por lo social, o lo social, digamos, está realmente muy al margen. Esto empieza a cambiar a medida que ella se va acercando al Partido Comunista y se manifiesta en algunos textos donde ella empieza a recuperar esta preocupación por los sectores populares, las condiciones de vida, la situación política. Luego del conflicto que se desata en torno al resultado del certamen de novela de 1940, se da esta ruptura entre ella y los círculos intelectuales, sobre todo los comunistas, y entonces la forma en cómo Yolanda aborda, digamos, este proceso es mediante una crítica a lo que ella denomina folclore, pero detrás de eso que ella denomina folclore, lo que está no es realmente el costumbrismo de fines del 19 o inicios del 20, lo que está realmente ahí son esas novelas que ha promovido el Partido Comunista y que responden más bien al realismo socialista. Esto es muy importante dejarlo claro porque una de las personas que le responde a Yolanda es Fabián Dobles. Y Fabián Dobles le responde muy, muy fuertemente a Yolanda. Y aquí, digamos, yo tengo la hipótesis de que Yolanda hubiera podido constituirse en una especie de, digamos, figura significativa del anticomunismo latinoamericano. Lo único es que ella dejó de escribir, digamos, cuando la Guerra Fría se estaba intensificando y luego se murió. Pero si no hubiera sido de esa forma, tal vez hubiera tenido un tipo de desarrollo en este sentido. De hecho, quiero señalar que Yolanda no solamente ella no es como muy precisa cuando hace esta crítica del folclore, pero por ejemplo, cuando Joaquín García Monge le pide un comentario sobre una de sus novelas, ella básicamente ahí lo critica en esos términos. Es decir, detrás de esta crítica del folclore, lo que hay, digamos, es esa ruptura profunda con los comunistas y con el tipo de literatura que promovían. De hecho, uno tendría que preguntarse hasta cuánto pesó esto en la forma en cómo Yolanda Oriamuno luego desarrolla su propia escritura, es decir, en qué medida lo que ella finalmente termina produciendo en la ruta de su evasión, por ejemplo, lo hace tratando de diferenciarse lo más posible de lo que habían producido los comunistas. Es decir, no tanto influenciada por, sino en contra de. Entonces me parece que por ahí va la explicación. Muchísimas gracias, maestro. Acá hacen una pregunta respecto a la cronología, porque el maestro Juan Pablo Morales mencionaba que hay un texto infantil de Oriamuno
que sí lo sitúa directamente en Costa Rica, ¿no? Y que esa es un poquito digamos, parte de esta tesis que está como propuesta, ¿no? De esta universalidad que se busca a partir de los textos de Unamuno. Y entonces hacen la consulta de que si este texto es de los primeros escritos por Unamuno o está posterior, en qué momento de su cronología literaria se ubica y cómo podría verse esta dinámica dentro de esta dinámica de los espacios. Por favor, maestro. Sí, de hecho es una observación muy apropiada, muy atenta, ¿no? Señalar que este texto ubicado en Costa Rica pueda ser de los primeros. Precisamente, es un texto de 1936, cuando Yolanda contaba 20 años apenas. El texto aparece en repertorio americano y sí, es de las primeras publicaciones, al menos en este momento, porque las fechas no las tengo tan claras texto por texto, pero en este momento podría asegurar quizá que el único texto anterior a este es ¿Qué hora es?, el famoso ensayo que ella escribe en el colegio o un poco después de salir del colegio a los 17, 18 años. Creo que sería la única publicación que incluso se publica luego, pero lo había escrito desde finales de su adolescencia, por decirlo de alguna forma. Pero sí, La lagartija de la panza blanca, que es este que yo mencionaba, que se ubica en Costa Rica, es de los primeros textos que ella publica. De hecho, eso es muy interesante en su narrativa, porque precisamente ya posteriormente nada se ubica en Costa Rica, ¿verdad? Lo que se ubica es o en México, uno por ahí en Panamá, Pasajeros al Norte, que hace como un itinerario por todo Centroamérica, un vuelo en avión que va haciendo escalas, por ejemplo, pero ya en Costa Rica ya no vuelve a haber ambientación. No, buenísimo, buenísimo, que son estas migajas que nos dejan los autores para ir de alguna manera, pues, encontrando o hilando estos procesos, ¿no? Desde diversas ópticas, como bien lo planteábamos. Vamos a, en primer lugar, agradecerle a todas las personas que nos comparten sus preguntas y demás, pero por cuestiones de tiempo sí tenemos que pasar a la parte de las conclusiones y entonces en este espacio cada uno tendrá un máximo de 5 minutos para exponer las conclusiones a partir de incluso de lo que han escuchado de los otros compañeros, que me parece que esta mesa resulta buenísima porque estamos viendo tanto la parte biográfica, la parte de la cronología y la parte desde un punto de vista filosófico de cómo nosotros podemos hacer de alguna manera, acercamiento a tanto la vida, la obra y como bien lo dice el mismo nombre de la mesa, ¿no? Yolanda Unamuno, La mujer y el mito. Vamos a iniciar entonces con el maestro Iván Molina, para que usted tenga bien compartirnos las conclusiones a las cuales usted llega, maestro, por favor. Sí, bueno, yo no las llamaría conclusiones, sino más bien comentarios en torno un poco a las interesantes ponencias de los colegas. Sí quisiera empezar señalando lo siguiente, tal vez como para ubicar mejor, digamos, el caso de Yolanda. La novelística que se empieza a producir en Costa Rica desde finales del siglo XIX hasta finales de la década de 1930 es básicamente una novelística escrita por hombres. Es decir, muy pocas mujeres escribieron novela. De las que escribieron novela, la mayoría eran extranjeras y solo 2 mujeres nacidas en Costa Rica publicaron novela en este periodo que menciono. De ellas, pues la más conocida es Carmen Lira, que publicó en una silla de ruedas en 1918. De ahí no encontramos otra novela escrita por mujeres hasta Por tierra firme de Yolanda en 1940. Lo único es que la novela nunca se publica. Entonces, lo que quiero decir acá es que en el universo intelectual costarricense y en el universo literario, Yolanda realmente era una escritora relevante. Es decir, no solamente por lo que estaba escribiendo, sino en este marco de ausencia de mujeres escritoras. Un segundo punto que yo quisiera enfatizar es que a la hora de hacer los análisis de los textos de Yolanda, es fundamental tener claro cuándo publicó qué, puesto que la vida de Yolanda fue muy cambiante.
Entonces, para realmente poder comprender bien lo que ella está escribiendo, es importante saber si fue, por ejemplo, en la etapa inicial de su producción literaria, cuando su guía era más bien Joaquín García Monge, o si fue después, cuando ya ella, digamos, inicia el proceso de intelectualización más fuerte, que es en el marco de esa relación con los comunistas, o si lo que produce lo hace después de esa ruptura, cuando ya ella, digamos, está más bien tratando de diferenciarse de toda esa experiencia previa. Y finalmente hay un punto que a mí me gustaría resaltar, y es la cuestión esta del biografismo, que lo había planteado Werner y que ahora se planteó también. Aquí lo planteó Juan Pablo. Aquí yo quisiera destacar que Yolanda, cuando se refiere a la novela, en algunas de sus cartas menciona, digamos, que son hechos vividos por ella. Es decir, ella eso lo manifiesta claramente. Y luego Lilia Ramos también, cuando hace un comentario de la novela bastante extenso, ella insiste también en ese carácter, digamos, biográfico que tiene. Esto es algo, digamos, que a mí me parece importante recuperarlo en el sentido de que tal vez no tanto desde el punto de vista literario, pero sí desde el punto de vista, digamos, de la historia social y cultural, porque podría ayudar a explicar por qué entre la publicación de la novela en Guatemala en 1950 y la primera edición en Costa Rica en 1970 pasan 20 años. Y una de las razones por las cuales yo creo que ocurre eso es porque de parte de la familia de Yolanda no había interés en que la novela se republicara. Porque me parece a mí que había una serie de elementos ahí de carácter biográfico que podían ser fácilmente reconocidos por la familia Josefinas, es decir, el mundo elegante josefino podía sentirse muy interpelado por lo que ella describía en esa novela. Entonces, yo pienso que eso pudo influir en que la novela no fuera, digamos, vuelta a publicar, sino hasta el 70, cuando ya, digamos, esos vínculos o esas conexiones con situaciones, digamos, de familias josefinas, o presumiblemente josefinas, podían ser, digamos, ya mucho más diluidos, mucho más neutralizados, mucho más escondidos. Y ahora, por ejemplo, cualquier persona que lea La Ruta de Salvación probablemente no podrá hacer conexiones de ese tipo fácilmente, pero alguien en la década de 1950 podría haberlas hecho. Y eso también explicaría mucho, por ejemplo, del silencio de García Monge sobre la obra. Entonces me parece que esto es un tema, digamos, que merecería una reflexión más amplia en torno a este libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, se hubiese sentido aludido a mucha sociedad costarricense en ese momento. Eso está maravilloso y, como bien lo dice usted, maestro, es para trabajarlo en otras mesas. Creo que estas jornadas académicas vamos a escudriñar muchísimo en la figura y en la obra de Yolanda. Vamos con las conclusiones del maestro Juan Pablo Morales, por favor, o con los comentarios finales, por favor. Sí, muchas gracias. En la elaboración de esta ponencia me ocurrió algo interesante porque yo, digamos, de memoria, ¿verdad? Acuñé este asunto de la falta de marcas espaciales en la novela Yolanda Oramuno, pero mi memoria me traicionó en cierto elemento que fue que me parecía que en los cuentos pasaba igual, como que en la gran mayoría de cuentos no había ubicaciones espaciales y en eso empiezo a leer, veo que por ahí menciona el Zócalo y yo digo, ok, este se ubica en México entonces. Luego que menciona la avenida 20 de noviembre, ok, este es mexicano también, ¿verdad? Y ahí fui como ubicando estos aspectos que sí que precisaban la ambientación espacial, ¿no? De varios de los relatos, muchos en realidad, incluso como dije en la ponencia, muchos en México. Pero en la ruta de salvación sí, al menos, ¿verdad? Por lo que he encontrado y no he logrado identificar otra
alguna precisión espacial, en la novela sí que no ocurre. Entonces, esto me hizo pensar en algo y fue en esa ambigüedad, como en esa dificultad que presenta la obra de Yolanda Ureamuno para clasificarla, para etiquetarla con facilidad. Creo que eso es algo que vimos en las tres ponencias, curiosamente, en la de don Iván, el tema de cómo ella empieza en estos círculos, ¿no? Glamorosos y demás de los concursos de belleza y todo, y va sufriendo como esa, por así decirlo, mutación hacia toda la intelectualidad y calidad de escritura que le conocemos. En la de Jonathan también el tema de cómo hay existencialismo en la obra, pero no podemos decir que es una escritora existencialista, o sea, siempre se nos escabulle. Es una escritora que se nos escabulle, incluso en las delimitaciones espaciales, como dije ahora, ¿no? Escritora costarricense y guatemalteca al mismo tiempo. A mí me gustaría saber si a nivel mundial eso ha pasado, ¿no? Que un escritor a la vez prácticamente se publique en dos países con las dos nacionalidades. Me imagino que ha ocurrido, sobre todo en Europa es muy probable, pero no deja de ser muy llamativo, ¿no? Entonces, creo que esto es un llamado precisamente a la agudeza que hay que tener y, como dice don Iván, a la profundidad y claridad que hay que tener al hablar de la obra de una escritora tan compleja, ¿no? Que a pesar de que vivió solo 40 años, tuvo múltiples momentos con diferentes ideas, con diferentes influencias, respondiendo contra ciertas posturas o ciertas posiciones ideológicas que en su momento se sintió ella cercana, ¿no? Y luego les responde, en fin, todo este tipo de complejidad en su vida y en su producción es un llamado a eso, a la erudición y la claridad con la que hay que leer su obra. No es una escritora simple de encasillar, de catalogar, probablemente siempre se escape a esas catalogaciones simples, incluso como mencioné en la misma novela del 40, que es la generación a la que pertenece, ahí mismo es difícil ubicarla, ¿no? Pertenece a esta vertiente psicológica, pero esta no es tan clara, en fin, ¿verdad? Siempre hay una complejidad extra al leer a Yolanda Ureamuno y creo que por eso es importante abordar más su obra. Como decía don Iván, también la ruta de salvación no se ha estudiado tanto como uno creería, y ni qué decir, yo creo su obra breve, creo que se ha estudiado aún menos, diría yo, me atrevería a decir en este momento, pero no solo a estudiarla más, sino a estudiarla con la precisión y la claridad que demanda una escritora como ella, ¿no? En términos históricos, filosóficos, estéticos, en fin, desde todo punto de vista nos exige mucho como críticos y estudiosos, y creo que eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta para poder entender más a cabalidad una escritora tan interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Juan Pablo, y creo que ahí está también este toque, ¿no? Del mito que se puede construir y que se sigue de alguna manera alimentando con todas estas visiones, ¿no? Vamos entonces con los comentarios finales del doctor Piedra. Adelante, doctor, por favor. Bueno, muchas gracias. Les agradezco de nuevo a todos, colegas y compañeros, por estar acá. Mi reflexión tiene que ver, o puede iniciar con ese último comentario del mito. Creo que, digamos, la vida de Yolanda Ureamuno es mucho menos atractiva que su mito, ¿verdad? En realidad, muchas veces la gente se acerca por el mito, a pesar de que su vida también es bastante interesante, ¿verdad? Es decir, no obstante, hay como una especie de mitología, y esta mitología es como los primeros acercamientos que uno tiene. Desde mi punto de vista, yo creo que esta figura mítica es la que hace que existan ciertos elementos totémicos o que son más clásicos dentro de las interpretaciones de ella, ¿no? Yo concuerdo que hay, digamos, pocos estudios comparado con otros autores. No quiere decir que no sean muchos, ¿no? Pero digamos, comparado con otros autores o autoras, digamos, la obra de la ruta de suemación es bastante corta, ¿no? Es decir, usted puede sentarse en unos cuantos días y encontrar una gran cantidad, pero son relativamente pocos, ¿no? Entonces, creo que esto lo que muestra es que una de dos cosas, el desinterés que estaba diciendo ahora previamente don Iván, que creo que es, digamos, hubo en Costa Rica una buena parte de este desinterés. En algunos motivos puede ser como pasa, porque cuando alguien desprecia a Costa Rica de alguna forma, pues entonces ya queda fuera de la interpretación, ¿no? Una especie de resentimiento. Y otro que me parece a mí que puede ser el que tiene más sentido, que es porque realmente es una obra complicada, ¿no?
hay que sentarse un buen rato porque como ya hemos visto, tiene muchas vertientes y muchas variantes, ¿no? Y precisamente en esas variantes es que está la riqueza de la obra de Oreamuno. Por ejemplo, a mí me parece particularmente rico su epistolario, ¿verdad? Creo que es realmente ahí donde está la filosofía de Oreamuno, ¿no? Esa sería ya la filosofía de Oreamuno, ¿no? Ese sería otro trabajo para hacer, digamos, posiblemente en otro momento, ¿no? En su obra puede estar algo, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que la filosofía de ella usted le puede encontrar evidentemente en su epistolario y eso se va desgranando, ¿no? En estos elementos biográficos de su obra, ¿no? Que de alguna forma los va soltando por ahí. Yo considero, pues, y creo que esto es una reflexión un tanto baladí, pero realmente hay mucho que sacar, ¿no? Hay mucho que sacar y para ello hay que tomar, como ya lo indicaron, cuidado, ¿no? Y precisión porque hay muchos elementos que usualmente están marcados dentro de un canon, ¿no? Ciertas ideas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay personas, y esto a veces suele pasar, ¿no? Que consideran que la única interpretación válida se enfoca en ciertos elementos de su obra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la única interpretación válida es una interpretación feminista, de género, patriarcal, etcétera, ¿no? Y si usted llega a decir que no tiene que ver nada con eso, pues hay como ciertas sensibilidades ahí, pues, en cuestión, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente hay mucho nicho y particularmente, y esto ya tiene que ver con el área que yo trabajo, en filosofía hay prácticamente ningún trabajo de filosofía respecto a ello. Cuando digo ninguno, es ninguno. Yo me he sentado realmente a buscar esto y ahí son cero los estudios que hay. No, posiblemente el mío sea uno de los primeros porque realmente no hay ninguno y no digo el primero porque no quiero hacer una generalización, ¿verdad? Pero prácticamente no hay nada, absolutamente nada, exceptuando algunos que ya vimos que tienen conceptos filosóficos, ¿no? Que eso sí pueden tener, pero propiamente desde la filosofía y un estudio creo que no hay. Y en ese sentido yo creo que también es una revalorización de la autora desde un punto de vista nacional e intelectual, ¿no? Es decir, porque uno está tomando su obra, reafirmándola y encontrando vetas desconocidas, que particularmente a mí me parecen muy interesantes, ¿verdad? Por lo menos la parte filosófica. Creo que hay mucho que sacar y desde mi punto de vista creo que hay mucho trabajo por hacer. Y creo que esto también lo recalcó bastante bien Juan Pablo, ¿no? Es decir, esta parte también queda bastante clara en toda su obra corta, ¿no? Ahí hay mucho estudio que sacar, ¿verdad? Que realmente no hay nada, como te digo, prácticamente no hay nada de eso, ¿no? Por lo menos filosóficamente, y creo que es un trabajo por hacer y que pues es una de esas cosas que hay que trabajar más, por lo menos desde un punto de vista filosófico, y creo que siempre puede ser interesante trabajar todos estos temas. En ese sentido, creo que es muy importante y creo que es una beta inexplorada, pero que al mismo tiempo pues puede ser muy satisfactoria desde un punto de vista por lo menos de interpretación y análisis, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Realmente muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todos estos aportes, por sus comentarios y por sus estudios. Esto realmente enriquece de sobremanera la discusión, en este caso particular respecto a la figura de Yolanda Oreamuno, respecto a su propuesta literaria, y vamos entonces a proceder ahora a hacer la entrega simbólica virtual de cada uno de los diplomas que están preparados para cada uno de ustedes. Seguramente estos diplomas se les harán llegar en vía correo electrónico. Asimismo, recordarle al público que nos observa que aparece allí el enlace electrónico en el chat de Facebook para que ustedes puedan completar directamente la asistencia, para que puedan registrar la asistencia a esta mesa y asimismo recordarle a los compañeros ponentes que pues se les invita siempre a enviar los artículos de acuerdo a los lineamientos que se les fueron compartidos vía correo electrónico, esto para que pueda su ponencia aparecer como un artículo académico en la revista de las cuartas jornadas académicas. Esto, según tengo acá el dato, la recepción de las ponencias, de sus artículos, perdón, finaliza el 20 de noviembre, para que lo tengan allí ustedes pendiente y que puedan ustedes tomarlo en cuenta. Acá me permito entonces dar lectura a el diploma que dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorgan diploma a el maestro Iván Molina Jiménez por su excelente participación en el panel Yolanda Oreamuno, la mujer y el mito, como conferencista
de su ponencia titulada Yolanda Aureamuno, de reina de belleza a escritora, dentro del marco de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas al cincuentenario de la publicación del libro Poemas de la Izquierda Erótica de Ana María Rodas y a los 75 años de la publicación del libro La Ruta de Observación de Yolanda Aureamuno, realizadas en modalidad virtual los días lunes 19, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y sábado 21 de octubre con una duración de 2 horas. Guatemala, 21 de octubre de 2023, y de enseñar a todos, firman este diploma el maestro Jorge Gerardo García, coordinador general de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana, la doctora Elsa Nuila Paredes, directora del Departamento de Letras, y el maestro Santos de Jesús Dávila, decano de la Facultad de Humanidades. Los aplausos también son virtuales. Listo. O por la realidad artificial, estarán por allí. A ver, el segundo diploma al maestro Juan Pablo Morales Trigueros, el texto es el mismo, firman de igual manera el maestro Jorge Gerardo García, la doctora Elsa Nuila y el maestro Santos Dávila, decano de la Facultad de Humanidades, y el tercer diploma para el doctor Jonathan Piedra Alegría. Muchísimas gracias por su participación a cada uno de ustedes. El diploma, pues de igual manera se les hará llegar vía correo electrónico. El texto es el mismo, solo difiere en la parte de su ponencia, el nombre de su ponencia, y para ir finalizando esta transmisión y esta mesa, y que venimos allí un poco en esta que se van yuxtaponiendo las mesas, pues es parte de las dinámicas virtuales y que nos permiten recordarles a todas y todos que a partir de la 1 de la tarde, en 5 minutos aproximadamente, se llevará a cabo la presentación del libro Escritoras del siglo XIX en Guatemala, una lectura crítica de sus textos y contextos. Esta presentación estará a cargo de la doctora Patricia Galicia, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y este libro en particular fue coordinado por la doctora Gladys Tobar y la doctora Gisela López. Reiterar el agradecimiento a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartirnos sus ideas y todos estos que tuvieron a bien esta mañana compartir a estudiantes, a investigadores, a personas interesadas en la literatura centroamericana, y pues queda siempre la idea de que hay muchísimo por investigar, por indagar, y de todo esto que ustedes nos plantean, pues creo que quedan muchos temas que uno podría también adentrarse un poco, ¿no? Como cuestionarse qué ocurría con la escritura de mujeres en Guatemala en la década del 40, por ejemplo, ¿no? Y hacer estas conexiones hermosas que resulta siempre derivado de estas jornadas académicas. Reitero el agradecimiento, maestro Iván Molina, maestro Juan Pablo Morales, doctor Jonathan Piedra, muchísimas gracias a ustedes, muy amables, y muchas gracias también a las compañeras y compañeros de Relaciones Públicas, quienes pues permiten que se lleven a cabo estas transmisiones, a las estudiantes que están detrás, a Ángela Recinos, a Elisa Cedillo también, y a todo el grupo de trabajo que permite llevar a cabo estas jornadas académicas. Que tengan ustedes muy feliz tarde, nos seguiremos encontrando, y los invitamos y las invitamos a que continúen en sintonía del canal de Facebook de la facultad para estar atentos a las jornadas y a sus transmisiones. Con permiso, que tengan muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Nos vemos.